esos todas se caen. Y en fin, para resumir la historia, el director de la cárcel, al ver esta situación y todos estos fenómenos sobrenaturales, él reconoce en la condición en que se encuentra y pide al apóstol Pablo que le muestre qué debe hacer para ser salvo. Y resumo detalles. La Biblia dice que se llenó de gozo con toda su familia por haber creído a Dios. La iglesia continuó creciendo y a medida que la iglesia de Filipo crecía, el gozo iba desapareciendo. Le sucedió todo lo contrario a los personajes de los cuentos de hadas, que comienzan con mucha tristeza, mucha dificultad, persecución, dolor, pero al final terminan viviendo felices, teniendo muchos hijos y viviendo muchos años. Esto no sucedió con la iglesia en Filipos, fue todo lo contrario. Cuando Pablo les escribió la carta a los filipenses, ya no quedaba mucho gozo en la iglesia. La iglesia había perdido el gozo. ¿Amén? ¿Hay alguno aquí que todavía tiene gozo? Bueno, démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Bueno, la primera verdad es algo que todos conocemos. No voy a hablar de nada extremadamente profundo ni de revelaciones extraordinarias. Esto tú lo sabes. En primer lugar, podemos perder el gozo por causa de las personas. Lo voy a decir otra vez. Podemos perder el gozo por causa de las personas. ¿Por qué? Porque no todos se esfuerzan por bendecirnos. Siempre tendremos personas que nos amen y nos bendigan, siempre. Cada uno de nosotros, seamos como seamos, Dios se las arregla en su misericordia para colocarnos a alguien que nos quiera y nos alegre. Pero también es natural que lleguemos a relacionarnos con personas que por sus actitudes hacia nosotros no lleguen a ser los más agradables. En otros casos, hay personas que nos fueron en otro tiempo una bendición. Eran los que alegraban nuestro corazón y nos alegraba encontrarnos con ellos. Pero ahora todo esto pudo haber cambiado. Por alguna situación se volvieron las personas que más traen tristeza a nuestro corazón, traen dolor a nuestro corazón. Puede haber sucedido esto. Ahora, los que en otro tiempo nos alegraban pueden terminar trayendo angustia y arrebatarnos, pueden terminar arrebatándonos el gozo que antes nos proporcionaban. Ahora, la Biblia enseña que sí podemos conservar el gozo. Amén. Entonces les tengo esa buena noticia, así que pueden cambiar la expresión de la carita. Sí podemos conservar el gozo. El apóstol Pablo muestra que sí podemos conservar el gozo del Espíritu, aunque estemos rodeados de personas que de pronto por sus actitudes no nos son muy agradables o que actúan en nuestra contra, buscando siempre o buscando algunas veces nuestro mal. Ahora, yo recuerdo que hace ya varios años, bastantes, yo iba con algunos hermanos de la iglesia donde pastoreaba aquí en Bogotá con el presbiterio, un equipo de líderes y de autoridades de la iglesia, y yo me dirigía a una iglesia hija, a donde tendríamos una reunión. Esta iglesia quedaba al sur de Bogotá. Mientras íbamos en el vehículo, el ambiente era muy agradable. Estábamos riendo, hacíamos bromas y echábamos chistes porque era mi equipo de trabajo, eran mis líderes. Y realmente yo estaba disfrutando el viaje y creo que todos lo estábamos disfrutando, todos los que iban conmigo. Y yo mismo, realmente yo recuerdo que estábamos muy gozosos hasta que un retén de la policía detuvo el vehículo y nos hicieron bajar para requisarnos. Eso fue varios años atrás. Y nos comenzaron a pedir los documentos.
Cada uno presentó sus documentos y yo era el único que no llevaba documentos. La semana anterior me los habían robado en un viaje que hice para visitar otra iglesia hija. Me habían robado la billetera con los documentos y no los tenía. Casi nunca me detenían, pero esa ocasión, cuando no tenía los documentos, me detuvieron. Esto fue aparentemente muy casual. Ahora, a mí me detuvieron y dejaron ir a mis compañeros. Todos se fueron. Luego me llevaron a la estación de policía y me metieron en un calabozo por no tener documentos. Me metieron en un calabozo como cualquier delincuente. Todo porque no portaba mi cédula. Yo recuerdo que en la celda, que no era muy grande, había más detenidos, varios. Tal vez, yo creo que unos 15 o hasta 20, yo creo. Y allí en una sola celda, todos estábamos metidos y esta gente que yo encontré allí tenía una apariencia tenebrosa, con una mirada fría, iracunda y sospechosa. Olían a cigarrillo, algunos olían a alcohol, estaban muy mal presentados y el lenguaje que usaban era muy soez, muy grosero. Maldecían a cada clase que pronunciaban, maldecían a los policías que los habían metido allí, hablaban desafiantes y con soberbia. Y noté que algunos estaban tratando de mostrarse bastante rudos y mostrarse violentos. Ahora, claramente mi estado de gozo, con el que venía antes en el vehículo, acompañado por esos hermanos, claramente ese gozo que tenía desapareció. Cambió drásticamente. Yo me sentía, por supuesto, muy mal. Era el único que tenía un maletín bonito con mi Biblia y otras cosas, ahí no recuerdo qué. Era el único en esa celda que tenía corbata y que, bueno, no lo digo con orgullo, que me veía bien presentado con relación a los que estaban ahí a mi lado. El único que no se veía ni rudo ni peligroso. Entonces, yo entre toda esa jauría de leones que vi, entonces, como un mecanismo de defensa, yo en los pocos espacios que tenía comencé a caminar con un porte como de malevo. Y comencé a mostrarme como si fuera un malandro como ellos, tan peligroso como ellos, mirando así de feo como ellos miraban, y con mi maletín y la Biblia dentro de mi maletín. Ahora, pero luego me di cuenta que en pocos minutos me estaba volviendo, pues aparentemente violento como ellos y hasta hostil. Y los miraba también como bravo. Pero lo que estaba era terriblemente asustado, estaba horrorizado y el susto no me permitía notar que lo que estaba haciendo era el ridículo, porque todos sabían que yo no era tan peligroso como parecía. Ahora, Pablo, en un sitio mucho más peligroso y hostil, que esa sí de verdad era una cárcel donde había delincuentes muy peligrosos, él mantuvo el gozo y su lenguaje siempre se mantuvo el mismo. Su lenguaje eran alabanzas y adoración a Dios. Su lenguaje era el mensaje de la palabra del Señor. Él no comenzó a caminar en la celda como un ñero, como yo traté de hacer, ni procuró mostrarse peligroso, sino su expresión hizo ver que era un hombre que no importa de quiénes estuviera rodeado, él seguía manteniendo el gozo del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que aprender, que nosotros, independientemente de quién esté a nuestro alrededor, sea en el trabajo, en el colegio, en la casa y aún dentro de la iglesia a la que pertenecemos, vamos a encontrar personas que de pronto para nosotros no nos son muy agradables. Y en algunos lugares y en algunas congregaciones, no en esta, algunos se esforzarán por
no ser agradables con nosotros y de pronto nos ofenderán, algunas veces intencionalmente, otras veces sin intención. Pero no debes permitir, esto es lo que quiero decir, mira aquí, no debes permitir que esto te haga perder el gozo. ¿Sabías que hay personas que casi explotan de ira cuando ven que cuando te agreden no consiguen su cometido, sino que cuando ven que al agredirte tú sigues siendo gozoso, no te amargas, no te resientes, ellos explotan en ira y se ofenden porque no logran robarte el gozo? Hay algunos que se retuercen cuando ven que un hijo de Dios se mantiene feliz en medio de cualquier circunstancia. Ahora, hay una segunda verdad aquí y es que Pablo menciona la clave para conservar el gozo. Y esto sí que lo necesitamos todos. Te voy a dar la clave para conservar el gozo. Amén. Cuando prestes atención a esto, todos van a resultar. Esta va a ser la iglesia, deberíamos cambiarle el nombre. Sí, gozo sobrenatural. Luego que termine este mensaje, ya por lo menos alguno por ejemplo soltó una sonrisa y ojalá que saliéramos así de este lugar, felices, gozosos. Estoy diciendo que Pablo menciona la clave para conservar el gozo. Esa clave tú y yo debemos conocerla. Ahora, yo te digo esto porque no solamente porque veo que la iglesia fácilmente pierde el gozo, sino que yo soy parte de la iglesia y me he dado cuenta que algunos días no lo noto de momento, pero después me doy cuenta que no soy una persona gozosa, que no estoy transmitiendo esa alegría y ese gozo del Espíritu que debería transmitir. Todo me incomoda, me molestan algunas personas cuando voy conduciendo lo que hace el uno y el otro. Me doy cuenta que fácilmente podemos perder el gozo. ¿Cuál es la clave para conservar el gozo? En primer lugar, la humildad. Amén. A ver, ¿quieres decir esa palabra? ¿La qué? Ok, bueno, dilo más fuerte. O sea, ¿la qué? La humildad. Esa es la clave para conservar el gozo. Observa, Filipenses capítulo 2 y el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo, que son los textos que extraje para el mensaje y los que he estado leyendo, en este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo presenta el gozo como resultado de la humildad y nos da por lo menos 4 ejemplos de humildad. No los voy solamente los voy a describir, pero no los voy a explicar. Nos da 4 ejemplos de humildad. Cristo es un ejemplo de humildad. Pablo, aunque él no se presenta a sí mismo, pero se ve que es un ejemplo de humildad. Timoteo, el apóstol Pablo lo presenta como un extraordinario ejemplo de humildad, y Epafrodito. Los 4 están mencionados en el capítulo número 2. Lo que enseña este capítulo 2 es que una persona humilde no tiene que esforzarse por ser feliz. Guarda esta perla en tu corazón. Una persona humilde no tiene que esforzarse por ser feliz. Ya es feliz. Y esto porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Aunque el gozo es parte del fruto del Espíritu, es también el resultado de la humildad. Amén. Bueno, te voy a dar algunas características de la humildad que menciona el apóstol Pablo aquí en el capítulo número 2. En primer lugar, la humildad no contiende. Amén. Observa lo que dice. La humildad no contiende. El versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, no puede haber una dualidad entre humildad y
contienda. No puede existir. O sea, son dos situaciones o dos condiciones opuestas. Así que el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda. Las personas que nos rodean, Dios no las puso para que contendamos con ellas. Lo voy a decir otra vez. Las personas que nos rodean, Dios no las puso a nuestro alrededor para que contendamos con ellas. En Filipos, los hermanos estaban teniendo permanentes contiendas, o si no, el apóstol Pablo no hubiera mencionado esto. Luego tú miras el capítulo número 4 de Filipenses y el apóstol Pablo está hablando de dos líderes de la iglesia, Evodia y Síntique. Estaban teniendo una contienda continua y como eran líderes, eran personas influyentes que habían militado con el apóstol Pablo, seguramente que la iglesia se había dividido, cada grupo iba con una de ellas, un grupo con Evodia y el otro grupo con Síntique. Así que el apóstol Pablo tuvo que escribirles que nada hicieran por contienda. Amén. Algunos allí en la iglesia de Filipos se estaban sintiendo mal porque veían a otros creyentes surgir y al ver que otros recibían reconocimiento, entonces comenzaron a contender y a competir entre ellos. Ahora, cuando veían que alguien se estaba levantando, se molestaban. Bueno, quiero decir levantando, o que Dios lo estaba levantando y lo estaba usando de una manera especial, se ofendían y buscaban contender contra esa persona. Esto sucedió a tal punto que lo que hacían en la obra de Dios, ya fuera hacer una lectura, dirigir un canto, dirigir una oración, un himno, ellos lo estaban haciendo no para Dios, sino para superar a los que no les caían bien. Por eso el apóstol Pablo les dijo, nada hagáis por contienda. Lo que estaban haciendo dentro de la iglesia era por competir con otras personas. Y es difícil hallar gozo en las personas que casi todo lo hacen por superar al otro o con el ánimo de ofender o herir. Yo no sé yo espero que aquí en la iglesia no suceda esto, pero algunas veces podríamos caer en el error de que lo que hacemos, que podría ser bueno, lo hacemos es con el fin de ofender a otro. Alguna vez conocí el caso de dos mujeres, yo conocí a las dos, que vinieron de otra congregación a donde yo estaba pastoreando. Esas dos mujeres venían de una congregación que decían ellas que había un avivamiento extraordinario y Dios las usaba y decían que se manifestaba el Espíritu Santo de Dios y ellas profetizaban. Pero lo curioso es que se reunían y mientras profetizaban, cada uno profetizaba, pero echándole indirectas a la otra. Y lo interesante era que cuando callaba la una, la otra se levantaba y le respondía con otra profecía. Esto que te digo es verdad. Eso no es, esto sucede aún dentro de las iglesias. Sucede aún entre nosotros los pastores, los predicadores. Si algún predicador dijo algo que se publicó en las redes, el otro va y le contesta con una indirecta y nos ofendemos de esa manera. Ahora, una persona contenciosa no tiene, o lo voy a decir de otra manera, una persona contenciosa le tiene terror a la humildad. Amén. Lo voy a decir otra vez. Una persona que le gusta contender, que no ha tomado la determinación de dejar de contender, le tiene terror a la humildad. Una hermana afirmaba en otro tiempo, me dijo, pastor, es que usted no conoce mi familia, es que usted no conoce a mis compañeros de trabajo. Donde yo llegué a actuar con humildad, me la dedican, decía ella. Y esta es una expresión de personas contenciosas. Una hermana en una iglesia que estuve pastoreando, ella siempre se caracterizó por ser de un temperamento fuerte, seria, dura en sus acciones. Y ella era esposa de un militar retirado, de un militar de alto rango. Pero el esposo, que era militar, nunca quiso ir a la iglesia con su esposa. Aunque con relativa frecuencia yo lo trataba, yo tomé café con él, reí con él,
charlaba y era una persona bastante agradable. La hermana, esposa de este hombre, llevaba años evitando ir a uno de los encuentros que nosotros hacíamos en la iglesia. Y como pasaron varios años y ella siempre le sacaba el cuerpo a los encuentros, la llamé con el fin de informarme cuál era la razón por la que ella evadía los encuentros. Y entonces ella respondió esto que me parece una locura, y lo es. Sin embargo, yo aplaudo la sinceridad con la que ella me habló. Pastor, dijo ella, yo sé, lo que pasa es que yo sé que cuando uno va a un encuentro, allí Dios a uno lo transforma. Yo he visto que la gente sale transformada y yo no quiero llegar a la casa toda mansa y humilde. Porque si no más siendo como soy, que era una perita en dulce, si no más siendo como soy, mi esposo como me trata, ¿se imagina si me llega a ver humilde? Tal cual, te estoy diciendo como ella me respondió. Al fin la logré convencer. Fui a un encuentro, pero no se dejó transformar. Bueno, por lo menos en esa área. De ninguna manera puedo decir que era una mala hermana, no lo era. Ella era una mujer muy comprometida con la obra de Dios, era una mujer que tenía varias virtudes, era muy generosa, muy especial, disciplinada en congregarse, pero esa limitación le impidió ser una mujer feliz, disfrutar de gozo. Siempre su rostro era duro como pedernal, fuerte. Eso era lo que transmitía, no había gozo en su corazón. Dios ha tenido que enseñarme muy seguido acerca a mí de la humildad, y es una de las áreas en las que más lucho, y los ministros de Dios luchamos frecuentemente con eso. Ahora, hay otro aspecto aquí de la humildad, y es que la humildad no busca la gloria de los hombres. Amén. No busca la gloria de los hombres. Lo primero es que la humildad no contiende, y lo segundo es que no busca la gloria de los hombres. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo número 3, nada hagáis por contienda, y agrega, o por vana gloria. ¿Sí dice así? Nada hagáis por contienda. ¿Sí están todavía conmigo aquí? Ok. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Ahora, Dios desea que las personas reconozcan tu esfuerzo. Dios desea que las personas te den honra y te den el respeto que te mereces. Que tus hijos reconozcan lo que tú haces por ellos. Que el jefe reconozca tu esfuerzo y la excelencia de tu trabajo. Que el pastor reconozca tu servicio y lo que haces en la obra de Dios. Dios quiere y espera que eso sea así. Pero Dios también espera, escucha esto, Dios también espera que tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación a tus hijos, tu servicio en la obra de Dios no apunte solamente a buscar los aplausos y el reconocimiento de los demás. Debes tener ese cuidado de que cuando no te reconozcan, tú debes con madurez asumir esa indiferencia de quien debió reconocerte, porque hay alguien que siempre reconocerá lo que tú haces para glorificar a Dios, y es Dios a quien tú estás sirviendo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dije que ese aplauso fuera para el Señor. Amén. Cuando lo que hacemos es con el deseo de que las personas nos admiren o nos aplaudan, esto nos lleva a convertirnos en personas amargadas, resentidas y sin gozo, pues muchas veces vamos a tener la triste experiencia de no ser reconocidos. Muchas veces, y suele suceder que cuando mejor tú haces las cosas es cuando menos te aplauden, cuando menos te reconocen, cuando más te ignoran. Así que ten cuidado, no busques eso, busca glorificar al Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Jesús siempre condenó esta actitud de hacer las cosas para recibir los aplausos y la admiración de otros. Jesús condenó frecuentemente esta actitud en los fariseos.
Los fariseos tenían esta costumbre. Ellos buscaban la gloria de los hombres. Los gobernantes, las autoridades de Israel buscaban siempre la gloria de los hombres. Y eso no ha cambiado también en nuestra nación y en la mayoría de naciones sucede. Pero la palabra de Dios muestra que cuando los judíos buscaron la gloria de los hombres, eso hizo que ellos terminaran rechazando a Jesús. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y subraya esto, porque amaban más la gloria de los hombres que ¿qué? Que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria de los hombres es vana, es la vana gloria. La gloria y los aplausos de los hombres no tienen ningún valor espiritual. Es cierto que a veces necesitamos porras que nos animen para seguir haciendo la obra de Dios. Es cierto que en algunos momentos necesitamos el reconocimiento que nos reivindica, pero ese no debe ser el aliento que nos mantiene en el Señor. El Señor decía, ¿de qué sirven los aplausos y reconocimientos de los hombres si Dios no está aprobando lo que hago? Y lo dice en estas palabras. Escucha, Mateo capítulo 16 y el versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre? Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escucha, ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí que ustedes me admiren y digan que soy lo máximo como pastor y reciba los aplausos si Dios no está recibiendo para nada lo que yo estoy haciendo? Ahora, en tercer lugar, la humildad ve a los demás como superiores. Y esto sí que nos cuesta. A mí me cuesta, no sé si a ustedes. Pero debemos hacer el ejercicio, debemos esforzarnos por ver a los demás como superiores. La humildad es la virtud que nos capacita para ver a los demás como superiores a nosotros mismos, sin que por esto, escucha, sin que por esto lleguemos a caer en un estado de subestimación. En otras palabras, yo debo verte a ti como superior sin yo considerarme el peor de los gusanos. Por lo menos un gusano, pero no el peor. Bueno, tampoco debo considerarme un gusano. Lo que quiero decirte es que humildad no necesariamente es sentirte tú lo peor y todos los demás los ves llenos de virtudes. Eso no es humildad. Eso es un desajuste de tu personalidad, un desequilibrio en tu personalidad. Tienes una muy baja autoestima o tienes una humildad, una falsa humildad. Amén. Una persona humilde busca que se le dé un trato preferente a los demás. Amén. Lo digo otra vez. Una persona humilde busca que se le dé un trato preferente a los demás. Observa cómo dice el apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda. El versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira esto. En la época en que se escribió esta carta, el Imperio Romano estaba permeado por la cultura egipcia. En otras palabras, aunque era un imperio que se decía romano, realmente era griego. ¿Dije griego? Ok, entonces estoy diciendo que el Imperio Romano en la época en que Jesús estuvo aquí en la tierra,
y en que el apóstol Pablo escribió esta carta estaba permeado por la cultura griega. Amén. Tanto que allí, ¿cuál era el idioma que se hablaba? ¿Romano? No, griego. En 3 continentes se hablaba el griego. ¿Te puedes imaginar cuánto había afectado la cultura griega de Alejandro Magno al Imperio Romano? Ellos tenían la cultura, era de los griegos. Y sabes, los griegos consideraban el orgullo algo necesario. Ellos creían que era necesario el orgullo y que era algo muy razonable, porque ellos lo necesitaban, por razón de que se consideraban una raza superior a todos los demás. Ellos le daban vital importancia a la vida atlética. Yo creo que tú conocías esto, tal vez alguna vez escuchaste esto. Fue en Olimpia, una ciudad de Grecia, donde iniciaron las competiciones atléticas entre diversos estados. Amén. Diferentes estados enviaban sus atletas y competían. Los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia, en Olimpia. Y ellos hicieron tanto énfasis en tener una vitalidad atlética, que los griegos fueran así, que comenzaron o terminaron haciéndole culto al cuerpo. Tú ves las estatuas de los griegos, las esculturas de los griegos, son hombres atléticos. Difícilmente tú los ves con las costillas marcadas. No, es gente atlética. Esas estatuas en mármol que hicieron ellos son de cuerpos atléticos, más o menos. Bueno, ahora, no solamente ellos terminaron haciendo culto al cuerpo, pero también le dieron gran importancia a la filosofía y a la escritura, haciendo culto al pensamiento y al razonamiento humano. Es por esto que vivían en función de tener cuerpos tonificados, atléticos, y tener mentes y pensamientos muy desarrollados. Por eso allí en Grecia fue donde surgieron los más grandes pensadores de toda la historia. Esta virtud de los griegos los hacía considerarse superiores a cualquier otra etnia, a cualquier otro grupo étnico. Era en aquel tiempo tan razonable el orgullo entre los griegos que no existía la palabra humildad. En el griego no existía la palabra humildad. ¿Sabías eso? Y sabes, tuvieron que acuñar una palabra nueva en su léxico. Y el apóstol Pablo está usando una palabra del griego que antes no existía. Y es la palabra tepeinofrosune. Así tal cual. ¿Sí? ¿Cómo es? Tepeinofrosune. Humildad, que significa, escucha, ¿sabes qué significa? Humillación de la mente o del pensamiento. Es una palabra que ataca directamente al ideal de los griegos, de elevar el pensamiento y ser los más inteligentes. Humillar la mente o el pensamiento es lo que significa esa palabra. Es que aunque no negamos, sino reconocemos lo que tenemos de Dios, debemos ver a otros como superiores a nosotros mismos. Y esto sí que nos cuesta. Amén. Bueno, a mí me cuesta. Cuando nosotros hacemos lo contrario, esto es, cuando nos vemos como superiores a los demás y los miramos por encima del hombro, tendremos que aprender la humildad, a veces de maneras muy dolorosas. Amén. Lo voy a decir otra vez. Cuando hacemos lo contrario, que es vernos a nosotros superiores a todos los demás, tendremos que aprender la humildad, a veces de maneras bastante dolorosas o vergonzosas. Yo recuerdo varios años, gracias a Dios, bastantes años. Alguna vez comenté, hacía tiempo que no mencionaba esto,
Pero alguna vez comenté que cuando yo llegué a pastorear en Fusagasugá, yo venía o iba de la capital, de Bogotá, de pastorear una iglesia en la capital. Y cuando llegué a Fusagasugá, muy sutilmente sentía que había llegado alguien superior a pastorear en ese pequeño pueblo. Amén. Aquí abro mi corazón, que quede entre ustedes. Y un día, yo con ese pensamiento, yo como que sutilmente me sentía que un capitalino había venido a una provincia a pastorear una iglesia. Un día yo tuve que tomar el transporte en el terminal de Fusa para Bogotá. Yo iba bien vestido. Bueno, era lo que yo pensaba. Iba bien vestido, iba con una buena corbata, iba para una reunión de pastores, ¿sí? Iba con traje de paño, buenos zapatos. Y noté que aunque había bastante gente en el terminal corriendo para comprar sus tiquetes, sus pasajes, y otros que llegaban, y no había ninguno que se veía tan bien vestido como yo. Y comencé a sentir que realmente, muy sutilmente, me sentía como que era mejor que ellos. Como les dije, mi corbata, mi traje de paño y un maletín bien presentado. Y al dirigirme a la taquilla para comprar mi pasaje, lo hice rápidamente, con el porte elegante que me caracterizaba y con paso muy firme y rápido. Pero aquella vez yo sentía que la gente me miraba y eso también me hacía sentir como bien, ¿sí? Me estaban mirando y eso me hizo sentir como bien, porque era como el diferente a todos. Bueno, era lo que yo creía. Y me dirigí rápidamente a la taquilla, pero aquella vez estaban haciendo arreglos allí en el terminal y habían quitado unas barandas que son de tubo de acero que separan para hacer las filas, para llegar a la taquilla. Entonces las habían arrancado porque estaban haciendo trabajos y no me di cuenta y habían dejado los pines o los taches que quedan ahí en el piso de donde agarran esas bases. Y yo salí corriendo a comprar mi pasaje y el zapato dio contra uno de esos taches. Salí volando y llegué más rápido a la taquilla. O sea, fue una estirada mejor que la de Ospina, la de David Ospina. Parecía un portero de la selección, de verdad salí volando con maletín y todo. Yo me sentí como en cámara lenta. ¡Pah! Caí allá. Por supuesto, me estaban mirando varios, pero ahora sí me estaban mirando, era todos, voltearon a mirar, todos, y la gente comenzó a compadecerse del que estaba bien vestido. Eso fue terrorífico. Luego limpiarme, pararme a la taquilla, comprar mi pasaje, la señora procuraba no mirarme para no hacerme sentir más mal. Yo compré mi pasaje, no me sobaba ahí, pero el golpe fue fuerte. Salí con mi maletín, tomé el colectivo, gracias a Dios, el puesto de adelante estaba vacío. Abrí la puerta y yo me senté en el puesto de adelante, al lado del conductor, todavía no había llegado el conductor, y estaba casi vacío. Yo le di gracias a Dios porque ahí me senté y me agaché, que no se me viera. Y lo único que sentía era que cada que subía un pasajero, no sabía quién, sentía porque yo ahí sentado, se movía un poquito el carro. Cada que subía un pasajero, y ahí yo estaba mal y yo rogaba porque ese carro arrancara de ese terminal y efectivamente, gracias a Dios, llegó pronto el conductor. Eso fue un alivio para mí. Abrió la puerta, se sentó, se colocó el cinturón, me miró y me dijo, se iba porreando duro, ¿cierto?
hora y media con ese hombre ahí, compadeciéndose de mí hasta que llegué a Bogotá. ¿Sabes? Eso es lo que hace, lo que sucede la mayoría de las veces que nos consideramos superiores a los demás. A veces Dios nos tiene que enseñar de diferentes formas, pero Él se las arregla para enseñarte que tú no eres superior, que los demás, o que a los ojos de Dios todos somos iguales, pero que debemos valorar a los demás, verlos como hijos, como siervos de Dios. Y esto sí merece un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, algo más debo decirte, y es que la humildad me conduce por el camino del servicio. Amén. Lo digo otra vez, la humildad me conduce por el camino del servicio. Abramos la Biblia otra vez. Y el capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 8. El versículo número 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8. Dice, aquí está refiriéndose a Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? Tomando forma de siervo. Ahí se está refiriendo a Jesús. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, antes de mira esto, lo interesante de esto. Antes de tomar un cuerpo de ser humano, Él tomó la forma de siervo. Amén. ¿Por qué en este orden? Yo todavía no entiendo a plenitud, pero hay una lógica especial en esto. Él tenía que tomar primero forma de siervo. Imagínate, a Jesús viene del cielo con cuerpo humano, el Hijo de Dios. Está pisando aquí la tierra, el creador del cielo y de la tierra. Él no podía mirar, claro, él tenía el derecho de mirar por encima del hombro a cualquiera que se le atravesara. Es que era el creador del universo. Pero ¿sabes? Para mantener esa humildad, primero tomó forma ¿de qué? De siervo. Así que la humildad nos conduce por el camino del servicio. Jesús lo demostró de diferentes maneras, pero recordemos una: el lavatorio de los pies. En las costumbres de los judíos, ellos acostumbraban lavarle los pies a los huéspedes. Cuando llegaba un huésped, le lavaban los pies a donde llegara. Pero quien se encargaba de esa labor era un esclavo. ¿Era un qué? Un esclavo. En la celebración de la Pascua también se le lavó los pies a los que participaron de esa Pascua, y eran los apóstoles. Seguramente de pronto había alguien más allí, porque se entiende que era la casa de alguna persona que prestó ese lugar. Y la palabra de Dios muestra que había un lebrillo, o sea, un balde, y seguramente Pedro llegó y miró el balde y pasó por encima con el pensamiento: ese balde no es para mí, ese le corresponde es al esclavo. Luego pasó de pronto Juan, y cada uno de los apóstoles pasó por encima del balde. Cada uno se ubicó en su lugar, pero Jesús no levantó el pie ni pasó por encima, sino que Él tomó el balde, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. ¿Sabes qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús se colocó en el lugar o en el puesto de los esclavos. Ahora, vean ahora en dónde está Jesús, en dónde se encuentra Jesús. Ahora, cuando yo veo a los demás como superiores a mí mismo, esto me arrebatará el gozo. Guarda esto en tu corazón. Cuando tú ves
cuando tú te ves, cuando tú ves a los demás inferiores a ti y tú te ves superior a los demás, esto te arrebatará el gozo. Yo recuerdo una vez, siendo muy niño, no hace mucho, creo que mis hermanas sí recuerdan esto. En el barrio que vivíamos había un viejito, un anciano que vendía algunas cosas. Era una tienda muy rústica. Realmente no tenía cara de tienda, tenía la puerta abierta y tenía unos mueblecitos ahí. Yo creo que vendía, alguna vez recuerdo que compré leche que vendían en botellas de vidrio grueso. Y cuando me mandaban a comprar algo del viejito Hurtado, yo iba con bastante susto. Yo no sé si mis hermanos también, creo que sí. Iba con bastante susto porque era una persona muy seria y de una apariencia completamente distinta. Era una persona como de película. Y para completar, el viejito Hurtado tenía una calavera, un cráneo humano, de verdad, una calavera ahí puesta para recibir a los clientes. Ahora, realmente no era un personaje que tuviera o que mostrara que tuviera gozo. Los niños le teníamos miedo porque no transmitía eso, no parecía haber gozo en el corazón de ese anciano. No sé qué le hicieron, no sé qué le pasó, pero quiero hacer este paralelo con Jesús. Jesús es diferente. A Jesús, o los niños no le tenían miedo a Jesús. La palabra de Dios dice que los papás le llevaban a los niños y él los colocaba sobre su canto, ponía las manos sobre él, los abrazaba, los bendecía. ¿Por qué? Porque Jesús transmitía algo especial. ¿Qué era ese algo especial? Entre otras cosas, era una persona llena de gozo. En algunas películas pretenden presentarlo muy parco, de rostro duro, ceño fruncido, ojos azules. Yo no creo que Jesús era así. Tampoco creo que Jesús era un relajo como a veces piensan presentarlo en algunas otras o documentales o películas. No creo. Yo creo que Jesús mantenía su porte, pero transmitía algo. Había gozo en él. Amén. Había gozo en él. Esta es mi conclusión. A la pregunta, ¿por qué los humildes son personas que permanecen gozosas? Y hay por lo menos una respuesta. Porque Dios habita en esas personas. Amén. Dios habita con esas personas. Observa lo que dice Isaías capítulo 57 y el versículo número 15. Estoy concluyendo con un texto bíblico. Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Otra vez leo, yo habito, dice Dios, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime habita en la altura y la santidad, pero habita con el humilde. ¿En dónde está el humilde? En la altura. El Señor dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Pero hablando de por qué los humildes son personas que tienen gozo permanente, porque Dios habita con ellos. Y David lo dijo en el Salmo 16 y el versículo 11. Dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hijita de Dios, hijito de Dios. Y todo el que pudiera recibir este mensaje, sí podemos conservar nuestro gozo. Hay una forma, y es como dice el Señor, buscando la humildad. Y la humildad se encuentra
cuando procuramos imitar a Jesús. Imitemos al Señor. Amén. Colócate de pie, por favor. Gracias, Señor. Señor, queremos darte las gracias. Yo creo, mi Rey, que necesitamos tanto de ti, Señor precioso. Tú dices: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, pero en momentos nos negamos a aprender esto y procuramos aprender muchas cosas, aún de la palabra, pero nos cuesta aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y la muestra de que no hemos aprendido es que seguimos batallando con el orgullo y tenemos actitudes que no complacen tu corazón. Perdónanos cuando hemos visto a nuestros hermanos como inferiores a nosotros. Perdónanos cuando continuamente contendemos y competimos y queremos superar al otro. Perdónanos, mi Padre amado, cuando le damos la espalda al servicio y más bien buscamos que nos sirvan. Señor, con razón somos personas que no conservamos el gozo. Con razón somos personas que no transmitimos lo que tú esperas que transmitamos, el gozo del Espíritu, a esta tierra y a este mundo tan deprimido, tan angustiado. Señor, yo te bendigo, mi Rey, y te ruego que nos ayudes, pues esto realmente nos ha costado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Si quieres, levanta tus manos un momento. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me
camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, mi Rey. Señor, eso queremos, adorarte, mi Señor. Pero no solamente con nuestro canto, mi Rey. Señor, la adoración que tú esperas también es de nuestras expresiones, en nuestro diario vivir, nuestras actitudes, las decisiones que tomamos, cómo invertimos nuestra vida, lo que hacemos, Señor amado, con nuestros días, las palabras que hablamos, cómo nos relacionamos con otros. Danos la gracia de ofrecerte esa clase de adoración, porque tú dices en tu palabra que tú no quieres sacrificio que yo daría. Señor, en el nombre de Jesús, danos la gracia de tener ese corazón quebrantado, porque tú dices, Señor, que tú te agradas de esos sacrificios. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te exaltamos. Gracias, Padre. Te ofrecemos un aplauso, que tú seas glorificado. Tú eres el único grande en medio nuestro. Gracias. Amén. Damos gracias a los que se conectaron a nuestra transmisión y también gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos ha acompañado de manera presencial. Despedimos a nuestros hermanos
Y les deseamos las mejores bendiciones en esta semana. A cada uno de los que se unió de manera virtual, Dios les bendiga grandemente.